Hazlo a través de Diana, Verónica y Tony. Unidos por la Radio. Quédate en casa. Y faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Ya está en línea el presidente de la ANEP, ¿verdad? A quien saludamos y decimos buenos días a Javier Simán. Bienvenido al Corre de la Mañana. Buenos días. Hola Diana, hola Tony, buenos días. Pues aquí estamos queriendo y vamos a ir rápidamente al grano, ¿verdad? De esta situación, el decreto... No, espérate, yo te voy a reclamar porque siempre que te llego a ver me das desayuno y hoy por teléfono me estás teniendo la No, ¿Y es por que, qué pues, no vino, pues? No, es que él quería venir, pero yo le dije ahí a Beatriz Belloso, con quien coordinamos todo, que hay distanciamiento social y ahorita todo el tema de la cuarentena y pues sí, ¿verdad? Así que, Okay. pero pronto creo y si en media entrevista toses, afuera te está esperando el Ministerio de Salud. No, Bueno. pero pronto estará, yo creo que pronto estará con nosotros si todo esto pasa rápido, ¿verdad? Ojalá que así sea. Después del 22, ¿verdad? Por el momento, después del 22, Javier. Pues no sabemos, Diana, porque Ajá. un decreto dice 16 de mayo, el de emergencia, el decreto de cuarentena dice 19 de mayo y el decreto del 22 dice que es el 21 de mayo. Sí, porque hay un traslape gente... de decretos que ya todos estamos confundidos. Hay gente que todavía tiene, o sea, día para ir al súper 21 de mayo. No, por eso decía, hasta el 22, aparentemente. Ajá. Aparentemente. Ahora bien... Sí, pero hay tres leyes, Diana, y las tres se traslapan. Se y traslapan. Es una confusión, Ujú. y una ley te permite una cosa y la otra te permite otra, y tenés que ver las dos para ver si tu actividad está autorizada. Bueno, ok, amanecemos entonces con nuevas medidas, Javier. ¿Cómo lo está viendo la empresa privada? Hemos conversado con la gente, nosotros están mandándonos también mensajes a través de diferentes vías. Se habla de que, bueno, la Cámara de Comercio acaba de tuitear de que policías militares han entrevistado a sus colaboradores, los amenazan. ¿Cómo está viendo todo esto la empresa privada? Mira, estamos muy molestos, Diana, porque estas medidas son insensatas y estas medidas son excesivas. Y nosotros en todo momento hemos venido señalando que no se puede cerrar la economía de esta manera. Eso con respecto a la parte de las actividades que se pueden autorizar. Pero lo que sí no acompañamos de ninguna manera y que rechazamos totalmente son las restricciones a la movilidad de la persona. Eso es totalmente violatorio a la Constitución y el decreto 639 no le dio al presidente esas facultades para restringir las libertades individuales. Uh-huh. ¿Y te refieres, por ejemplo, a establecer días para salir a hacer mercado o supermercado? O, claro, y la prohibición de ir de un municipio a otro, el bloqueo del transporte público. Uh-huh. ¿En algún momento conversaron el que las empresas pudiesen seguir trabajando ciertos rubros, pero sin transporte público de pasajeros? Claro, el decreto 21 ya había establecido cuáles empresas podían operar y ya cuáles podían operar a una menor capacidad. Uh-huh. Vaya, pero el presidente dijo en la cadena nacional de que habían venido, eran 3 semanas que habían venido sentándose con el anterior presidente de la ANEP, lo saludó a usted y dijo que esperaba que trabajaran bien, así como habían venido trabajando las últimas 3 semanas y todo. Dieron una conferencia de prensa conjunta. En ningún momento les dijeron de estas medidas a la ANEP. En todo momento, mira, toma en cuenta, Tony, que ANEP no es partido político. Nosotros no somos una fuerza política que puede negociar o que puede acordar o puede votar por un decreto. Nosotros proponemos y hemos hecho muchísimas propuestas. En algunas el gobierno ha estado de acuerdo, hemos trabajado detalles. Al final el gobierno las convierte en iniciativa de ley y las somete a la Asamblea Legislativa, y el gobierno tiene que dialogar con los partidos y llegar a acuerdos para que se las aprueben. Nosotros no somos parte de esas negociaciones para la aprobación. Nosotros somos parte de discutir las propuestas y la manera de implementarlas. ¿Y en ese momento? Entonces, nosotros hemos venido insistiendo con el decreto de cuarentena 4 cosas.
respeto a los derechos individuales y a la resolución de la Sala de lo Constitucional. Segundo, no al cierre de las actividades económicas. Tercero, una reapertura al terminar estos 15 días. Y cuarto, que se permita la libre importación de las pruebas de coronavirus, porque el gobierno lo tiene centralizado ahorita. Entonces, obtuvimos compromisos de que no se iba a hacer un cierre total y que vamos a abrir en 15 días. Entonces, por eso la conferencia, acompañados de los funcionarios de gobierno, donde ellos ratifican ese compromiso. El día lunes, exacto. El día lunes. Ahora, sí creemos, Diana, que estas medidas son totalmente imprácticas y van a llevar la economía a un desastre. Es decir, ha suspendido el transporte público, pero hay actividades que están autorizadas. El gobierno ya dijo que va a dar transporte al personal del gobierno. Del gobierno. Pero tú estás viendo fotos de personal montados en un camión más expuestos que si fueran en transporte público. Sí, porque ahí van amontonados, cabal. Correcto. No hay distanciamiento social ni físico. Correcto. Y tú tienes al sector privado que de un día para otro tiene que ver cómo va a movilizar a sus trabajadores hacia el trabajo y desde el trabajo. Y hay unos que ya no tienen recursos financieros para eso. Y no todos los trabajadores, Tony, viven en la misma comunidad. Exacto. Una sucursal de banco puede tener trabajadores que vienen de totalmente opuestos municipios. Exacto, ese era el siguiente punto, porque si bien es cierto, hubo acuerdos para permitir que ciertas actividades económicas siguieran trabajando, en ningún momento se habló, me imagino, de que no iba a haber transporte público para que las personas que tuvieran derecho a trabajarlo se pudiesen trasladar. Entonces, en ningún momento, Diana, se nos dijo que iban a suspender el transporte público. Esas decisiones del decreto 22 son exclusivas del gobierno. Sí incluyeron algunas actividades que nosotros les sugerimos que no habían incluido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que con la lluvia vienen los mosquitos, con los mosquitos vienen otras enfermedades, Zika, dengue y chikungunya, y las actividades de fumigación no pueden postergarse, porque entonces después vas a tener otro tipo de actividades. Otro tipo de enfermedad, cabal. Otro tipo de enfermedades. De emergencia, cabal. Sí. Por ejemplo, con las primeras lluvias tenés que sembrar la milpa. Si no lo haces ya, en unos meses no van a tener granos básicos. Entonces esas actividades sí las incluyeron, pero... Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería suspendió la entrega de semilla ya. Hasta el día de ayer entregaron. Y han dado nuevo aviso hasta el 22, creo. Correcto, y eso... Porque la manera en que lo estaban entregando, Diana, exponía a la gente. Es como cuando se entregaron los $300. Entonces, ¿de qué sirve todas estas medidas si por otro lado hay contagio? Entonces, vaya, mira, si nosotros tenemos un canal donde estamos comentando, estamos mandando ahorita las críticas nuestras que mandamos ayer al decreto 22, estamos insistiendo que se reviertan algunas medidas, pero al final estas son decisiones exclusivas del órgano ejecutivo. Sí. Ahora bien, Javier, ¿ha tenido comunicación directa con el presidente de la República o ha solicitado una audiencia para conversar precisamente estas diferencias con lo establecido en el decreto 22? No, Diana, yo recién asumí el jueves pasado, entonces ya se está enviando nota al presidente oficialmente pidiendo una cita, pero el presidente ha estado delegando en su hermano y en un equipo con el que nos hemos estado reuniendo, ¿verdad? Y hemos tenido pues esos compromisos, pero sí quiero dejarte claro que el rol de ANEP es de proponer. Podemos trabajar, dialogar en los detalles, pero al final le corresponde al gobierno y a los partidos políticos negociar y aprobar los decretos. Vaya, pero en este caso es un decreto ejecutivo, el decreto 22 que supuestamente lo faculta la ley que aprobaron de lunes a martes en la Asamblea. Y la mayoría de estas restricciones afectan a, el desempeño de la actividad económica.
y es ahí donde entra pues la empresa privada. Ajá, porque muchas empresas habían seguido trabajando, pero para sacar lo mínimo necesario para pagar planilla o parte de la planilla. Ahora con esta situación, ¿de a dónde se va a sacar para pagar el transporte privado para que te movilice a tus colaboradores? Hay muchas empresas que tampoco van a seguir funcionando con esto. Es correcto, pero si tú ves, Tony, el decreto 639, que es el decreto legislativo, ahí dice claramente que la cadena de alimentos y salud sigue operando. Uh-huh. ¿Por qué el decreto ejecutivo 22 se pone a limitar cuáles productos de la cadena de alimentos sí y cuáles no? Si tú ves el decreto 22 dice que las panaderías artesanales sí, uh-huh, pero las de franquicias y cadenas no. Exacto. Nuestra insistencia al gobierno es, mire, ¿y usted por qué está discriminando por marca o por tipo de panadería? Usted lo que tiene que hacer es decir que la manera de dispensar el pan sea por ventanilla, porque una panadería artesanal tiene el mismo riesgo de contagio cuando los clientes entran y tocan todo el pan. Entonces lo que había que cambiar es la manera de dispensar el producto y es por ventanilla. Ajá, es que no se entienden uh-huh, algunos criterios, los ¿verdad? criterios, ese es el punto. Lo que pasa es que es lo que estaba leyendo yo es que es como un cierre, porque al principio dijeron, cierre total no va a haber, ¿verdad? Incluso usted mismo dijo, no hemos recibido ninguna propuesta que tenga que ver con cierre total. Pero es un cierre total disfrazado, porque sin transporte público, la mayoría, aunque esté autorizada, no va a salir. Es correcto, Tony, porque en ninguno de los documentos que que han compartido con nosotros se hablaba de un cierre total. Pero cuando vos paralizás el transporte, es casi un cierre total. De hecho, lo hemos experimentado, ¿verdad? Por años, durante la guerra, etcétera, etcétera. Paralizar el transporte es paralizar la ciudadanía. Ahora, tú tienes que ver, Tony y Diana, que hay dos tipos de restricciones. Una restricción es al tipo de actividades o empresas que pueden operar. Esa facultad, la ley de emergencia se la dio al Ministerio de Salud. La otra es la restricción a la movilidad de las personas. Eso no está a discreción del presidente, porque esa es una violación a los derechos individuales que establece la Constitución. Solo lo puede hacer el presidente cumpliendo los requisitos de la Constitución, es decir, que el órgano legislativo le autorice casi un estado de excepción. Y en el decreto 639 no le autorizan al presidente a restringir la libertad de movilidad. Uh-huh. Le autoriza a poner regulaciones, es decir, si yo me movilizo tengo que tener una carta que estoy en una de las actividades autorizadas. Si yo me movilizo tengo que demostrar que en realidad fui al súper. Pero no prohibir mi salida por número de DUI o que no puedo entrar a un municipio a otro. Tú tienes gente que jamás ha sacado DUI. Tú tienes gente que en su DUI dice un domicilio, pero ellos ya se cambiaron de domicilio, especialmente con el problema de las extorsiones de las maras. Ha habido mucha movilidad de personas. Ayer decía el abogado Humberto Sáenz que también es hablando de situaciones disfrazadas o veladas, que es un régimen de excepción, eso, velado, por el tema se restringe la libre circulación para el tema de ir a comprar comida, por ejemplo. Es correcto. Luego tienes los procedimientos si vos violás la cuarentena a interpretación de ellos. Ahí nosotros insistimos, Tony, que se tenía que respetar la resolución de la Sala de lo Constitucional. Es decir, tú no podés tener a un policía o a un soldado decidiendo si vos tenés que ir a un centro de contención o no. Esa es una decisión médica. Por eso es que en este nuevo decreto establecieron que iba a ser un médico o iban a ser llevados a centros de evaluación, entendería yo, en donde personal médico va a determinar
si tiene síntomas o no, o si podría haber estado en situación de vulneración de contagio con el COVID-19, pero que es ese personal médico el que va a decidir. Es correcto, se metieron algunas salvaguardas ahí. Ajá. Lo metieron, yo sé que lo metieron unos partidos, y en ese sentido a vos te detiene la autoridad y te tiene que remitir donde un médico de un centro de salud donde ellos definen si tenés los síntomas de la enfermedad, te remiten a un centro de contención de personas positivas. Y si no... Que tampoco tiene sentido porque, vaya, si no estás autorizado, es que comienza todo ese proceso. Exacto. Pero también puedes tener la enfermedad y estar autorizado y no pasa nada, pues. Es correcto, Tony. Entonces, todo ese intento de salvaguardar los derechos individuales al final está viciado porque un policía y un soldado al principio son los que deciden si tú has violado o no has violado la cuarentena. Sí, depende del retén y del estado de ánimo del retén o del soldado o del policía que a uno le toque, ¿verdad? Que están muy estresados, dicho sea de paso. A ver. Yo quiero expresar esta inquietud, Javier, que tenemos aquí a través del WhatsApp, porque esta es la realidad. Y estamos hablando de un microempresario. Dice, estamos paralizados por las normas de gobierno. Muy buenas, por cierto, pero tengo un vigilante que yo le doy transporte, le pago a un taxista para que lo vaya a dejar y a traer, pero vive en Lourdes. ¿Cómo puedo hacer para traerlo ahora a mi empresa? Porque no hay ni taxis ni buses. Él tiene una carta de movilización, pero no tiene cómo movilizarse. O sea, este microempresario haciendo esfuerzos, antes de establecer el decreto 22, ya trasladaba de manera individual a su vigilante. Ahora ya no lo puede hacer porque no hay taxis ni buses. Este es el problema de hacer medidas improvisadas sin consultar y sin coordinar logística, Jan. Y ese ha sido nuestro tema. Entonces, yo entiendo que la población está molesta con ANEP y nos está atacando e insultando, Diana, porque creen que nosotros somos los que hemos avalado estas medidas. Sí, aquí hay muchos comentarios que hablan precisamente al respecto, que era algo que habían consensuado. La gente así lo ve, Javier, ¿verdad? Que son decisiones en conjunto con el gobierno. No, y por eso agradezco esta oportunidad, Diana, para aclarar que ANEP vino proponiendo soluciones económicas desde hace 5 semanas. Desde el principio dijimos de que la salud era tan importante como la economía. La prioridad es salud, por supuesto, pero tenemos que enfrentar los retos a la economía y a los empleos desde ya, no al final. Entonces hemos hecho una serie de propuestas al gobierno y las hemos discutido. Pero el decreto de cuarentena no surge de ANEP, el decreto de cuarentena es entre el gobierno y los partidos políticos. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de ese decreto, es cuando empezamos a insistir en esos 4 puntos que yo te mencioné. Hay otro elemento que conocimos en las últimas horas y es el veto que hace el presidente de la República a su propia propuesta, de ampliar los plazos para la presentación del impuesto sobre la renta. Él mismo se vetó. Y ampliar los plazos para el pago del impuesto sobre la renta. ¿Cómo queda eso? Porque era de alguna manera una medida de alivio a la situación financiera de las empresas. Sí, mira, es que el presidente dijo de que él no iba a sancionar la prórroga de impuestos si no le autorizaban los partidos los demás paquetes. Si bien la prórroga fue autorizada la semana pasada, nunca fue sancionada. La vetó ayer el presidente. Nosotros creemos de que la razón del veto es porque como ya venció el 30 de abril, ese decreto estaba diseñado para prorrogar la fecha del 30 de abril al 30 de junio. Pero como ya pasó la fecha del 30 de abril y se vetó, ya hay un problema técnico jurídico y hay que hacer un nuevo decreto en el que extiende el plazo y te quita todas las multas. Entendemos que en el Ministerio de Hacienda ya está la nueva iniciativa que la tienen que meter a la Asamblea. Yo no quiero pensar de que el gobierno va a faltar a su promesa en ese sentido.
pero entendemos que el Ministerio de Hacienda ya tiene un nuevo decreto que lo va a someter a la Asamblea. Es un tema, digamos, técnico-legal. Eso entendemos, Tony, y estamos de buena fe confiando en la palabra de los funcionarios que nos lo han dicho. Uh-huh. A ver, volvamos al tema del decreto 22. Si hay un montón, dice usted, estoy a través de los canales, me imagino, tiene algún enlace en Casa Presidencial al que la ANEP está enviando sus razonamientos, sus inconformidades y sus observaciones al decreto 22. Pero si no pasa nada, si esta situación sigue mañana, pasado, los siguientes días, ¿qué va a ocurrir? ¿Es tiempo de la Sala de lo Constitucional o es tiempo de ver alguna medida de la Fiscalía General de la República? Por supuesto que ya los ciudadanos ayer interpusieron un recurso en la sala contra el decreto 639. Definitivamente, Tony, que esta situación no es sostenible por 15 días. Nosotros comprendemos que estas 2 semanas son las de mayor riesgo de contagio y entendemos el llamado a quedarnos en casa y a no salir innecesariamente, ¿verdad? Pero ninguna situación garantiza violentar los derechos individuales como lo están haciendo. Uh-huh. Esperaría entonces que prosperen estas demandas. Las demandas que han sido presentadas a la Sala de lo Constitucional, porque ayer hablamos con Humberto Sáenz de Acción Ciudadana y nos decía que aquí quien debía de pronunciarse es la Sala de lo Constitucional y que incluso no tenía la necesidad de esperar una demanda porque ya había resuelto los pronunciamientos de seguimiento, ¿verdad?, sobre violaciones a derechos humanos que ya habían sido presentadas antes y de las cuales ya se había pronunciado la Sala de lo Constitucional. Entonces, que podía ser una nueva, un pronunciamiento de seguimiento conforme con respecto al decreto 639. Aquí estoy viendo en la prensa gráfica, Diana, de que una abogada de apellido López metió ya un recurso contra la ley de cuarentena, pidiendo medida cautelar de suspensión de la ley. Uh-huh. Esto está en el periódico hoy. Exacto, a eso nos referíamos, sí. Sí, entonces yo lo que te digo es de que nosotros entendemos de que estas 2 semanas son críticas y la verdad que tenemos todo que poner de nuestra parte, pero el gobierno tiene una responsabilidad de cuidar de nuestra salud, pero no de decidir por nosotros, ¿verdad? Entonces, estas medidas, las que ya teníamos, eran suficientes y con hacer mayor conciencia a la población. No es necesario llegar a esos extremos autoritarios. ¿Se siente usted, digamos, el conglomerado de empresarios que representan, que abusaron de la buena fe de las negociaciones con las que se venían y que al obtener los votos para la ley que aprobaron de lunes a martes, que rige la cuarentena, pues ya el presidente dijo, bueno, ya me la aprobaron y saca el decreto 22, ¿se sienten, pues... engañados? ¿Engañados en la buena fe? Tony, yo me siento molesto, pero yo tengo que ser muy responsable y cuidadoso de que tengo que mantener el canal de comunicación abierto y la buena relación, porque te tengo que reconocer que con quienes nos hemos estado reuniendo y platicando, si bien nos molestamos y hay estira quien coge, tenemos una buena relación y de alguna manera tenemos que buscarle solución a estos problemas. De nada sirve que yo me pelee con el gobierno. Yo tengo que buscar cómo los convencemos de que estas medidas no solo son imprácticas e insensatas, sino que van a causar más daño que el virus. Sí, desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista empresarial estarían esperando que la Sala de lo Constitucional o la Fiscalía se pronunciaran, Javier. Nosotros tenemos fe de que el gobierno sea receptivo a lo que le estamos diciendo y que si no nos creyó ayer, que constate lo que está sucediendo ahora para que vea que lo que le dijimos ayer está sucediendo. Estas medidas hemos dicho nosotros, yo particularmente, que sí,
Si ya las sabían que las iban a tomar y no las dice el presidente, no las dijo en la cadena nacional, pues entonces qué mal. Y si no las sabían, pues entonces las tomaron las decisiones ayer y hablaría de improvisación, pues. ¿Está de acuerdo con esto? Tony, nosotros proponemos y platicamos y dialogamos de buena fe, confiamos en lo que los funcionarios nos dicen y les damos el beneficio de la duda hasta no ver que hagan lo contrario. Hay un decreto de prórroga de impuestos que nos han prometido que está en Hacienda y que va a entrar, pues le damos el beneficio de la duda que eso entre. Nos han pedido que mandemos las observaciones al decreto 22 otra vez y lo estamos haciendo. Van a ser enviadas hoy, Javier. Esta mañana. Okay. Nos han prometido que vamos a revisar mañana los protocolos para reapertura de las empresas. Nos han prometido que vamos a abrir en 15 días y nosotros estamos dándoles el beneficio de la duda y estamos actuando de buena fe. Hemos tendido la mano y no la vamos a retirar, Tony. Vamos a tratar de llegar a acuerdos para que esta situación cambie. No somos nosotros los que en ningún momento vamos a romper una relación con nadie. Okay. Nos queda claro. Entonces usted estaría esperando esa reunión con, decía Javier, el hermano del presidente y otros funcionarios del gobierno que son con los cuales han estado conversando, ¿verdad? Y esperaría tener una reunión a la brevedad posible para poder establecer estos puntos y que sean considerados por el órgano ejecutivo. No tenemos reunión programada, Diana. Tenemos que mandar nuestras observaciones esta mañana. Mañana sí tenemos una reunión con el ministro de Trabajo, porque a él se le dio hace 3 semanas los protocolos de operación con protección sanitaria para 21 sectores de la economía. Entonces estamos esperando observación. Okay. Es decir, cómo van a operar las empresas de aquí adelante y tomar en cuenta que el virus no va a desaparecer estos 15 días. Claro. Lo que va a reducir ese riesgo. Entonces, en la medida que volvamos a la normalidad, esa normalidad ya no es normal como vivíamos antes. Vamos a tener que mantener distanciamiento social, vamos a tener que mantener mascarillas, en algunas industrias va a haber que tener los protectores plásticos de la cara. En fin, dependiendo de la industria, son diferentes medidas que se tienen que tomar de protección sanitaria. Claro. Ahora, esta reunión con el ministro de Trabajo mañana no es parte de toda la situación que se ha venido con el decreto 22, es algo que ya estaba programado a efectos de establecer protocolos que serían implementados cuando termine la cuarentena. Eso tiene que ver con el decreto 639. Exacto. Porque ahí cuando dijeron que iban a extender 15 días más, entonces se comprometieron que eran los últimos 15 días y por eso los protocolos. Exacto. Ok, aquí estoy viendo, nos están enviando un tuit del presidente que dice, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con las molestias que genere, con los ataques que le hagan, en esta cuarentena nos jugamos el futuro de nuestro país y la salud y la vida de nuestras familias. Así de sencillo. Esto lo acaba de tuitear hace 1 minuto. Ok. Sí, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones. Yo estoy claro que esta crisis, ningún gobierno estaba preparado para esta crisis, Tony. La prioridad es la salud, estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no le vas a empezar a tomar acción en la parte económica. Entonces estamos viendo 3 amenazas. La primera es el riesgo del virus a la salud. La segunda es el impacto negativo de estas medidas para proteger la salud, ese impacto negativo que va a tener en la economía y en los empleos. Pero hoy tenemos otra amenaza, y es si las acciones gubernamentales cumplen con la ley o son violatorias a los derechos constitucionales. Entonces, las 3 las tenemos que enfrentar simultáneamente, y para eso hay expertos en el sector privado, en las universidades, en el colegio médico, en los sindicatos, en los profesionales. Hay gente que conoce de logística, que conoce de estos temas de epidemia, y ahí estamos para ayudar al gobierno, porque el gobierno él solo no va a poder enfrentar esta crisis. Entonces necesitamos que se dejen ayudar. Sí estamos agradecidos que en la parte económica sí se están dejando sugerir y recomendar.
Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. También entiendo, Diana Verónica, que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, ¿Se ha convocado? estaría convocando a sesión plenaria. Ya va a comenzar a las 9 de la mañana. No sé cuál es la agenda de hoy. La agenda primera es sobre el antejuicio, el desafuero a Norman Cano, y luego plenaria durante la tarde. Bueno. Me imagino que estos puntos también que hemos estado conversando serán parte de la discusión en la Asamblea Legislativa. Ahí todo esto. Exacto. Bueno, muchas gracias por tomar la llamada, Javier Simán, nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, recién toma posesión el 1 de mayo. Y como decíamos al principio, pues ojalá que la próxima entrevista podamos ya tenerlo aquí en físico, en la nueva normalidad, ¿verdad? Pero con el desayuno de siempre de San Martín. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Diana. Estamos a sus órdenes. Gracias, Javier. Gracias por la oportunidad. Bueno. Un gusto conversar.